Ok, palabras fieles, parte 4, el último. Y ahorita lo vamos a encontrar en segunda de Timoteo, capítulo 2. Más un resumen, en, no lo leímos en orden, pero en primera Timoteo, capítulo 1, la primera mención de palabras fieles fue sobre nuestra salvación. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar pecadores, el cual Pablo es el primero que fue salvo por su misericordia. Y estudiamos que Pablo, por ese, por esa revelación de Cristo, que Cristo le reveló el misterio, ¿verdad? Entonces, el siguiente semana estudiamos en Tito 3 que Pablo dice que fuimos salvos y que también somos obreros, que también siendo obras aprovecha a los demás, ¿verdad? Que siendo obras buenas aprovecha a muchos, que a los que ya son salvos los edifica y a los que no son salvos esas buenas obras es para salvar almas. Entonces, no solamente fuimos salvos, sino que fuimos salvos para ser obreros. Y luego la última semana regresamos a 1 Timoteo capítulo 4, donde Pablo menciona otra vez, esta es una palabra fiel, y habla, pues el tema ahí es que la piedad aprovecha, que la manera que andamos aprovecha a los demás, que la piedad no es nuestras obras en la carne, sino cómo pensamos, que la piedad es, ahora en esta dispensación, la piedad es pensando como Dios, que Dios vino a este mundo, se manifestó en carne, sufrió para otros, ¿verdad? Que Cristo murió para que nosotros podamos ser salvos. Entonces Pablo, él también se pone la misma mente y dice a los filipenses, ponte la mente de Cristo, que se humilló para el beneficio de otros. Entonces hoy vamos a concluir en 2 Timoteo, que leer el versículo. Y estamos en capítulo 2, en 2 Timoteo, versículo 11. Dice, palabra fiel, que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si lo negamos, Él también nos negará. Si no creemos, Él todavía permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Entonces, empezando aquí, que ya somos muertos con Cristo. Ya la diferencia en esta dispensación, que Pedro y el remanente, cuando ellos estaban predicando Cristo, ellos estaban predicando la resurrección como evidencia que Jesús es el Cristo. Resucitó, mira, obviamente Dios lo resucitó y varias veces dice que el Espíritu Santo lo resucitó o que el Padre lo resucitó o que Cristo él mismo se resucitó, Dios lo resucitó, Él es Dios. Entonces predican la crucifixión y la resurrección como evidencia, mientras Pablo, él es el único que predica la crucifixión como la de nosotros, que dice en Romanos 6, en versículo 3 dice, os no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte. Aquí en este capítulo nunca habla de agua, nunca menciona agua. Bautizar significa identificar. Hay otros lugares en la Biblia que Pablo dice que Israel fue bautizado con Moisés cuando Moisés partió el mar y caminaron en la tierra, entre el agua, ¿verdad? Entonces, allí ellos no se mojaron. Hay otros lugares que habla de bautizo sin agua. Aquí esta palabra significa identificar. Estamos identificados con su muerte de Cristo. En versículo 4 dice, porque somos sepultados con Él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Porque si hemos sido plantados
juntamente en la semejanza de su carne, también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre es crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya somos muertos con Cristo, pero también somos resucitados con Cristo. Ya tenemos una nueva vida con Cristo, que es así, es como nuestro hombre viejo ya es muerto la ley. Ya no somos condenados a la ley. Entonces ya tenemos esta nueva vida con Cristo. En versículo 8 dice, y si somos muertos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, ¿verdad? Si somos plantados con Cristo, Cristo ahora está en el cielo. Cristo ahora tiene un cuerpo. Cristo todavía es un hombre vivo en el cielo. Estamos vivos con Él. Él está vivo. Él no está muerto. Versículo 11 dice, así también vosotros, estimándoos que de cierto sois muertos al pecado, más que vives para Dios, ¿verdad? Somos vivos para Dios. Entonces, si vamos a Gálatas 2, Pablo dice que la ley no te puede justificar, pero más importante dice que ya es crucificado con Cristo. Gálatas 2:20 dice, soy crucificado con Cristo, mas vivo, no ya yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, Pablo ya siendo crucificado, dice, yo ya morí. La persona que yo era en la carne, ya está muerto. Esa persona ya murió. ¿Ok? Dice, si no es que Cristo vive en él. Pablo ahora tiene vida con Cristo. Dice, a la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, uno debe reconocer que ya eres muerto. Tu vida ya no es tuya. Todos, en Romanos 1 dice que todos ya son condenados. Todos ya delante de Dios ya son culpables. Dios nos dio creación, nos dio una conciencia para saber bueno y mal. También nos dio la ley para enseñar y manifestar nuestro pecado. Pero todos ya son condenados. Todos, el día que muere uno, va a estar enfrente de la presencia de Dios condenados. Todos, ¿verdad? Dios es justo y necesita juzgar pecado. O si no, es un Dios corrupto. Entonces lo que Dios hizo es envió su Hijo que tomó tu lugar, pagó por tus pecados y ahora tus pagos ya están pagados. Pero lo que también hizo es te identificó con la muerte de Cristo. Entonces pagó por tus pecados, pero también ya te declaró muerto. En vez de esperar hasta el día que tú mueras en este cuerpo, ya lo declaró hoy. ¿Sabes qué? Ya moriste, tus pecados ya son pagados también. En vez de esperar hasta que eres anciano, lo declaró hoy. Cuando Dios te ve, Él ya no ve a la persona que tú eras antes. ¿Verdad? Eso estudiamos la semana pasada. Ya no conocemos el hombre, como dicen en 2 Corintios, ¿verdad? En capítulo 2 dice, ya no conocemos esa persona de antes. Ya eres una nueva criatura. Tú ya moriste. ¿Ok? Entonces, debes reconocer que ya moriste y que ahora solamente tienes vida por Cristo. Y cada día necesitas recordarte en eso. Cada día necesitas recordar que es por el Evangelio que tienes vida, que es por el Evangelio que tienes paz con Dios. En Colosenses capítulo 2, los colosenses, el error de los colosenses, ellos pensaban que Cristo no era suficiente.
Ellos, en el tiempo de los colosenses, los griegos en este tiempo, andaban en la filosofía del mundo, ¿verdad? Y muchas veces uno dice, oh, pues soy salvo, pero todavía necesito otras cosas. A lo mejor hay más sabiduría para ser más excelente. O a lo mejor no soy completo, ¿verdad? Cristo, gracias, pero todavía necesito otras cosas. Pero Pablo le dice, estás completo en Cristo. No hay nada más que necesitas. En Cristo tienes toda la sabiduría. Pero en Colosenses 2:6 dice, por tanto, como habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, así andad en él. Entonces, el día que tú recibiste a Cristo, dijiste, Dios, discúlpame, ¿verdad? Como soy pecador. Oh, gracias por tu Hijo amado, como lo recibiste en gracia, ¿verdad? Gracias, Dios. Así dice que cada día debes andar en Cristo, dando gracias a Dios y andando en fe. No recibiste a Cristo por tus obras, no recibiste a Cristo porque hiciste una confesión, recibiste a Cristo por fe, escuchando que Él murió por ti y dando gracias. Y así debes andar, debes reconocer eso. Entonces, andando en fe, también es Él diciendo que tú ya moriste, ya eres muerto, tu vida ya no es tuyo, la vida ya es de Cristo. Eso también es andar en fe. ¿Ok? Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu es andar en lo que sabes de tu nueva identidad. Es lo que sabes de quién tú ya eres. Andar en el Espíritu es andar en las palabras de Dios, reconociendo que ya eres muerto y viviendo así. Porque cada día uno piensa, oh, yo voy a tratar de no pecar. Pero la realidad es que nosotros nunca pudimos. Por eso es que Cristo nos necesitaba morir por nosotros. Entonces cada día es, Dios, yo no puedo, tú puedes. ¿Ok? Dios, yo no puedo, gracias por morir por mí. Entonces, andar en el Espíritu es pensar y alienar nuestros pensamientos conforme a la palabra de Dios. ¿Okay? Aquí estamos en Colosenses, dice que en capítulo 3 necesitamos pensar en las cosas de arriba. Capítulo 3, versículo 1 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas que son de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned vuestro afecto en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque muertos sois y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces nuestra vida esa persona ya murió, esa persona ya fue condenada. Cristo ya murió por ti. Por Cristo tus pecados ya son pagados y Dios ya te dio una nueva vida con Cristo. Y cuando Cristo viene, vamos a ser resucitados, vamos a ser glorificados. Entonces debemos poner nuestra esperanza en eso. Entonces, aquí dice, si vamos a Romanos 8, cuando estamos caminando en Cristo, tenemos dos opciones, básicamente. Podemos poner nuestros afectos derecho en este mundo. Lo podemos poner en nuestro propio camino o lo podemos poner nuestro afecto en las cosas de arriba, en las cosas de Cristo. ¿Ok? Entonces, no puedes hacer los dos al mismo tiempo. No puedes poner tus afectos en las cosas de Dios y en las cosas del mundo al mismo tiempo. No se puede. Vamos a ver esto. Romanos 8, en versículo 5. Dice, porque los que son según la carne piensan en las cosas que son de la carne. ¿Ok? ¿Verdad? No, simplemente. Más los que son según el Espíritu en las cosas que son del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, más la mente espiritual, vida y paz.
Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La mente carnal es enemigo de Dios. La mente carnal no puede pensar de las cosas espirituales. Dice que no se puede. No se puede sujetar a Dios. Si se recuerdan en 1 Corintios capítulo 2 dice que solamente el que recibe el Espíritu de Dios puede aprender las cosas del Espíritu, las cosas que Dios nos dio gratis. Pero la mente carnal es muerte. La mente carnal no te da paz. La mente carnal es enemigo de Dios. Si vamos a versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que resucitó de entre los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. ¿Okay? Aquí Cristo dice, ya somos deudores para vivir a Cristo. Vivir para poner una mente espiritual. Pensar las cosas espiritual. ¿Okay? En versículo 13 dice, porque si viviréis según la carne, moriréis. No está hablando que vas a morir ahorita si vives en la carne. Está diciendo, si en esta vida tus pensamientos no están según Cristo, si no estás andando en fe, otra vez vas a regresar en angustia, otra vez vas a regresar a ansiedad, otra vez vas a regresar a todo lo que pecado produce. Pecado no produce paz. Vas a regresar para atrás en eso. ¿Qué dice? Mas si por el Espíritu mortificaréis las obras de la carne, viviréis. Si tú pones tu mente en Cristo, si tú pones tu mente en las cosas de Dios, en lo que Dios te ha hecho, vas a vivir. Dios te va a producir fruto en ti para tener paz y vida. Él ya nos regaló vida eterna. Aquí cuando está hablando de vida, está hablando vida en esta vida. Vida mientras que todavía estamos aquí en este mundo. ¿Ok? Entonces, necesitamos vivir como si ya estuviéramos muertos, porque en realidad ya somos muertos. Cada día necesitas reconocer que ya eres muerto y solamente tienes vida por Cristo, que solamente tienes vida por Dios, que solamente por el Espíritu tienes vida. Cada día necesitas recordarte eso. Varias veces al día. ¿Ok? Pero algo que necesitamos regresar aquí en 2 Timoteo, Pablo dice, palabra fiel, si somos muertos con Él, también viviremos con Él, ¿verdad? Si dices que eres muerto, también eres vivo con Él. Versículo 12 aquí en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12 dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Entonces, Pablo aquí en 2 Timoteo le está escribiendo a Timoteo, yo creo que una de las últimas epístolas que escribe. Y aquí en el contexto, Pablo está encarcelado. Pablo dice que ya mero va a morir. Y está predicando, está encarcelado por predicar Cristo, por predicar como dice en versículo 8, dice que recuérdate que Cristo Jesús de la simiente de David resucitó de entre los muertos conforme a mi evangelio, ¿verdad? Él estaba predicando el misterio de Cristo, algo diferente de que Pedro y el remanente estaban predicando, y por esta razón también fue encarcelado. Entonces, Pablo tenía muchos sufrimientos por predicar Cristo. En capítulo 3,
versículo 12 en 2 Timoteo dice, y aún todos los que vivieren piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Los que viven el Evangelio van a ser perseguidos, es lo que dice. Los que predican Cristo crucificado según el misterio van a ser perseguidos, es lo que está diciendo. La última semana estudiamos que el ministro de Dios es aprobado por los sufrimientos, ¿verdad? Pero aquí Pablo está encarcelado y le está escribiendo a Timoteo para decirle, no temas, ten valor, Timoteo, sí, sigue el Evangelio. Pero los sufrimientos vienen por el resultado de predicar Cristo. En 1 de Juan capítulo 3, versículo 13 dice Juan, no seas maravillado si el mundo te aborrece. Si el mundo te odia, no debes ser sorprendido que el mundo te odia, porque el mundo también odia a Dios. En Juan 15, Jesús dice que si el mundo te aborrece, recuérdate que primero odiaron a Cristo, ¿verdad? Si se recuerdan eso, ahí les puse los apuntes, luego lo pueden leer, pero no debemos de ser maravillados si el mundo nos rechaza, porque rechazaron a Dios en Romanos 1, antes del diluvio, ¿verdad? Desde entonces gente odia a Dios. Todo el tiempo hay gente que odia a Dios. Pero el mundo crucificó al Hijo de Dios. Entonces también te van a odiar a ti, porque tú dices la verdad. En Gálatas y Jesús, los dos dicen, soy tu enemigo porque te digo la verdad, ¿verdad? Entonces no debemos ser sorprendidos. Pero es Dios que nos ayuda, es Dios que nos da vida y paz mientras estamos predicando Cristo. Aquí en 2 Timoteo capítulo 1, en versículo 12, le dice a Timoteo, por cuya causa asimismo padezco estas cosas, mas no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy cierto que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén firmemente la forma de las sanas palabras que de mí oíste en fe y amor, que es en Cristo Jesús. Guarda el bien depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. En 1 Timoteo, Pablo le dice, enseña otros que no enseñen otras doctrinas. ¿Verdad? Dijo, el mandamiento es enseñar gracia solamente. Y ahora dice, guarda esa doctrina, guarda mis palabras, guarda la doctrina de gracia. Pero es el Espíritu Santo que está en nosotros que lo guarda. Por eso es que necesitamos andar en el Espíritu para que podamos guardar el depósito que Dios nos encargó. La sana doctrina, la sana palabra de Dios. Pero es Dios que lo guarda, es Dios en nosotros. No somos solos. Muchas veces cuando gente son perseguidos, abandonan la fe. Mejor no, hay varias ocasiones en la Biblia que eso pasa. Pero la Biblia también dice que Dios nos da liberación de la vergüenza y de la muerte. ¿Ok? Somos librados cuando estamos establecidos en la sana doctrina. Cuando eres débil en la sana doctrina, no vas a ser librados de la vergüenza y de la muerte. Pero la Biblia dice que, mira, vamos a primera Tesalonicenses. Los tesalonicenses, ellos son un buen ejemplo de una iglesia que son fiel durante tribulación. Pablo fue atribulado y necesitaba escaparse de Tesalónica. Luego pueden leer en el libro de Actos que
que los judíos, bravos que estaban, y hasta que se metieron en la casa de Jasón, ¿verdad? Se metieron. Ellos no tenían autoridad para meterse, pero se metieron. ¿Por qué? Porque querían matar a Pablo. Pero estos tesalonicenses fueron fieles. ¿Por qué? Porque ellos dejaron que la palabra de Dios obra eficazmente en ellos. Dicen en capítulo 2, versículo 13, que cuando escucharon a Pablo, no nomás escucharon a Pablo como la palabra de un hombre, sino como la palabra de Dios. Y que la palabra obró eficazmente en ellos, porque creyeron. Entonces tú puedes escuchar la palabra de Dios, pero si tú no dejas que la palabra obre en ti, no va a crecer. Tú también necesitas poner el esfuerzo. Capítulo 3, versículo 1 dice, por lo cual, no poniéndole sufrir más, no pareció bien quedarnos en Atenas solos. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y ministro de Dios, y nuestro colaborador en el Evangelio de Cristo, y confirmaros y a exhortaros en cuanto a vuestra fe, para que nadie se conmueva en estas tribulaciones, porque vosotros sabéis que nosotros somos puestos para esto. Simplemente está diciendo que voy a enviar a Timoteo para que sean firmes durante las tribulaciones, porque todos que predican el Evangelio serán perseguidos, ¿verdad? No sean movidos, dice. No sean sorprendidos cuando se entren en las casas de ustedes. Es lo que está diciendo. Si vamos a... ¿Dónde estoy? Me gusta este versículo. En versículo 7 dice, por esto, hermanos, recibimos consolación de vosotros en toda nuestra aflicción y aprieto por vuestra fe, porque ahora vivimos nosotros, si vosotros estáis firmes en el Señor. Entonces, Pablo está orando que tiene consolación porque eran firmes en el Señor. Luego pueden leer capítulo 3, que Pablo dice que ahora está orando que Dios les dé lo que le faltan a la fe de ellos, pero los tesalonicenses eran fieles durante tribulación y eso le dio consolación a Pablo. Pero si vamos a 2 Tesalonicenses capítulo 3, igual en versículo 1, dice, resta pues, hermanos, orad por nosotros que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como entre vosotros. ¿Ves? La palabra de Dios fue glorificada entre los tesalonicenses, porque ellos fueron fieles durante tribulación, y ahora Pablo dice, sea que también nosotros podemos seguir siendo fieles. Versículo 2 dice, y que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen la fe. Más fiel es el Señor, que os confirma y guarda de mal. Ok, Pablo, eso es interesante porque dice que seamos librados de todos hombres perversos y que Dios nos guarde del mal. Pero muchas veces Pablo recibió azotes, ¿verdad? Pueden leer capítulo 11 en 2 Corintios, que lo persiguieron hasta dice, muertes frecuentes, ¿verdad? Dios no lo libró de estas cosas en la manera que nosotros pensamos. Dios lo libró de hombres perversos y malos por su palabra. Es lo que piensas. Es que ni muerte nos puede separar del amor de Dios. Que aunque nosotros tengamos vergüenza, aunque el mundo nos mire como basura, nosotros somos más que vencedores. Eso te libra de la vergüenza. Obviamente, ya soy vencedor. Estos hombres, ¿qué me van a hacer? Esos hombres que no me pueden quitar nada. ¿Por qué? Porque yo ya soy muerto.
ya soy muerto en Cristo, entonces si me matan, ok, pues a gloria a Dios y voy con Dios. Entonces, siendo establecido en la sana doctrina, te libra de las cosas malas. ¿Ok? Cuando dice que si sufrimos vamos a reinar con Él, hay gente que enseña que solamente si sufres por Cristo vas a reinar con Él. Eso es una enseñanza pactual, parte de los pactos. Eso no es lo que la doctrina de gracia nos enseña. Gracia dice en Romanos 5 que aunque había pecado, gracia reina más. ¿Ok? Ya tenemos vida eterna por Cristo. Reinamos con Dios si es que andamos en fe. Si andamos en nuestras mentes carnales, entonces ya vamos a morir, vamos a tener angustia, vamos a tener ansiedades. Pero andando en fe en Dios, que Él ya te dio todo, Él ya murió por ti, ya eres muerto con Cristo, esta vida ya es de Cristo, eso te libra, eso te va a dar paz, eso te va a dar algo que el mundo no te puede quitar. Si vamos a 2 Corintios, aquí leemos más de esto. Pablo lo explica en más detalle. 2 Corintios 4. En versículo 8 dice, en versículo 7 dice que tenemos este tesoro en vasos de tierra, ¿verdad? Que tenemos estas bendiciones, pero en cuerpos que se van a desgastar. Y dice en versículo 8, por todos lados somos atribulados, mas no estrechados, perplejos, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, habitados, mas no destruidos, llevando, disculpe, quería 1 Corintios. Eso lo leímos, este lo leímos la semana pasada. Pero 1 Corintios 4, 8. Casi son similares esos pasajes, pero 1 Corintios 4, 8, disculpe. Dice, aquí los corintios, ellos solamente recibieron la gracia de Dios y ahora están reinando como ricos. ¿Ok? Porque uno son, como dice en capítulo 3, bebés en Cristo. Solamente recibieron la gracia de Dios y están siguiendo con su vida. No han cambiado, no han... Por eso Pablo dice, estos dones están bien, pero hay algo más excelente, la caridad. La caridad es para edificar otros. Que dice, versículo 8 dice, ya estáis hartos, ya estáis ricos, si nosotros habéis reinado como reyes. Y quiera Dios reinaseis para que nosotros reinasemos también con vosotros. Entonces, los corintios están viviendo como ricos, mientras Pablo dice, nosotros lo estamos viviendo como reyes. Versículo 9, porque a lo que pienso, Dios nos ha puesto a nosotros, los apóstoles, por los postreros como a sentenciados a muerte, porque somos hechos espectáculo al mundo y a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, mas vosotros sois sabios en Cristo. Nosotros débiles y vosotros fuertes. Vosotros nobles y, no, disculpe, vosotros nobles y nosotros viles. Hasta esta hora hambreamos y tenemos sed y estamos desnudos y estamos abofeteados y andamos sin morada fija, que no tiene casa. Pablo aquí con hambre, desnudo, sin casa, ¿verdad? Él andaba circulando el Mediterráneo por muchos años. No pienso que él estaba bañando cada día o que él a lo mejor era sucio.
¿verdad? Gente decía, no, ese Pablo es como está cochino. Pues no, eso es más como algo que yo pienso. Versículo 12. Y trabajamos obrando con nuestras propias manos, siendo maldecidos, bendecimos. Padeciendo persecución, la sufrimos. Siendo defimados, rogamos. Esa palabra defimados, que están diciendo mentiras de él. Que están diciendo cosas malas de Pablo. En 2 Corintios capítulo 6 dice que somos aprobados por infamia. Dice que gente diciendo malas cosas de ti, dice que eso es una evidencia que estás predicando las buenas obras. Por ejemplo, el rey Jaime del King James Bible, gente hasta hoy dice cosas malas de él. Hoy estamos leyendo la purificada Biblia, ¿verdad? La Valera 1602. El pastor que empezó este proyecto en Monterrey, gente que usan otras Biblias, dijeron malas cosas del pastor, diciendo que era homosexual, otras cosas así. Entonces, gente que no le gusta escuchar la verdad va a decir malas cosas de ti, nomás porque dices la verdad. Eso es parte de eso. Pero sigamos aquí en versículo defimados, rogamos, somos hechos como la basura del mundo, como las inmundicias de todas las cosas hasta ahora. La basura del mundo. Ya. Obviamente, el día que escuchas el evangelio no vas a decir, yo quiero ser la basura del mundo. Pero eso es el resultado de un mundo que odia a Dios. Y por causa esto trae vergüenza. Mejor no predico esos mensajes. Hoy tenemos un movimiento que todas las iglesias se quieren juntar, no importa la denominación, se quieren juntar para no decir la verdad. No quieren hablar de homosexualidad, no quieren hablar de pecado. ¿Por qué? Porque eso trae persecución. Mejor no quieren sufrir. Mejor que modificar nuestro mensaje. Si vamos a 2 Timoteo, de eso se trata 2 Timoteo. 2 Timoteo se trata de ser valiente en Cristo, de no tener vergüenza en Cristo. Es de no tener vergüenza del testimonio de Pablo y de Cristo. Okay. 2 Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice, ya sabes esto, que se me han vuelto en contrarios todos los que están en Asia, de los cuales son Figeo y Hermógenes. Del Señor misericordia a la casa de Unisíforo, que muchas veces me refrigeró y no se avergonzó de mi cadena. Pablo encarcelado y este Unisíforo, algo así. Pero él era un hermano en la iglesia de Éfeso. Y él se fue de Éfeso, a lo mejor tienen la mapa atrás, pero se fue de Éfeso hasta Roma para visitar Pablo en sus cadenas. Okay. Debemos pensar algo de cadenas, porque en el tiempo de Pablo, la cultura era en honor y deshonra. Como tu reputación era todo. ¿Okay? Entonces, si alguien iba a la cárcel, la gente pensaba automáticamente que eras una mala persona. Pensaban que eras rechazado de los dioses, ¿verdad? Conocen la historia del Odyssey, ¿verdad? Que se quedó en el mar por bastante años porque los dioses lo rechazaron. Entonces los judíos a lo mejor pensaron, no, pues mira, está en la cárcel porque está predicando estas herejías, ya Dios lo rechazó. Los griegos, ya los dioses lo rechazaron. ¿Ok? Entonces pensaron que Dios a lo mejor lo abandonó. Entonces, cuando Pablo fue encarcelado, muchos tenían vergüenza.
oh, mi apóstol está en cadenas, mi apóstol. Si yo me voy a la cárcel, gente va a decir, hey, ¿no tu hermano fue en la cárcel por predicar estas cosas? O, no, como yo ya, él está loco. No estoy diciendo que gente va a decir eso, pero trae vergüenza eso. ¿Ok? Cuando estás en prisión, estás humillado, ¿verdad? En ese tiempo no te dieron comida, gente necesitaba traerte comida. Entonces, en la cultura, si estabas en la prisión eras de bajo nivel, ¿verdad? Gente miraba a Pablo como problemático. Si se acuerdan en Éfeso que había un despleito y que según está causando disturbios y problemas públicos, ¿de verdad? Que toda la ciudad estaba en desorden. Entonces gente pensaba que Pablo era peligroso, ¿verdad? Entonces, si tú también estabas asociándote con Pablo, eso también te podía traer vergüenza, ¿verdad? Como dicen que culpable por asociación, ¿verdad? Pero Pablo era fiel. Él supo que las cadenas no eran nada, ¿verdad? No tenía temor. Unisiforo no tenía temor. Él fue a Timoteo, no fue a Timoteo, él fue a Roma para, como dice, para refrigerarlo, ¿verdad? Para consolarlo. Y luego le dice, Timoteo, tú también ven. Pero vergüenza mata ministerios. Vergüenza, mira, estamos en capítulo 1, vamos versículo 7. Dice, hablando de Dios, dice, porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino de poder y de amor y de templanza. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero, antes se participe de las aflicciones del Evangelio según el poder de Dios. Dice, no te avergüences del testimonio de Cristo y tampoco de mí. Porque en Gálatas dice que hay gente predicando Cristo, pero ellos están predicando circuncisión para no ser perseguidos. Están predicando ley, están predicando religión para no ser perseguidos. Pero Pablo dice, eso no es la doctrina. La doctrina es sin obras, sin la ley, sin Israel. Solamente por gracia. Pero gente tiene vergüenza. No tengas vergüenza de eso. No tengas vergüenza de la Biblia. No tengas vergüenza de lo que la Biblia dice. Sino sea también participante como dice, los sufrimientos de Cristo, la comunión de sus sufrimientos que estudiamos la semana pasada. Sea participante de esas aflicciones. Dice versículo 9, el cual nos ha salvado y nos ha llamado con santa vocación, no según nuestras obras, mas según su propio propósito y gracia a la cual fue dada en Cristo Jesús. ¿Verdad? Fuimos llamados a esta santa vocación. No tengas vergüenza de esta santa vocación que Dios te dio. Siempre fue parte de su plan. No terminé el versículo, dice, antes de los tiempos eternos. Todo tiempo fue parte del plan de Dios que si tú eres salvo, también tienes esta santa vocación. ¿Ok? Entonces, no dejes que vergüenza mate lo que tú tienes en Cristo. ¿Verdad? Pablo dice en Romanos 1:16, dice, no tengo vergüenza del Evangelio. ¿Verdad? Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación. ¿Por qué vas a tener vergüenza de tu salvación? ¿Por qué vas a tener vergüenza de predicar las buenas noticias a otros? En Romanos 5 dice, en versículo 5, que la esperanza no avergüenza. Cuando tú eres firme, establecido en lo que tienes en Cristo, cuando sabes qué es lo que tienes en Cristo, eso mata la vergüenza. Ni los sufrimientos me pueden separar de Dios, ¿verdad? Yo ya soy muerto. ¿Qué me pueden hacer?
Este cuerpo ya es de Cristo, ¿verdad? Que fuimos comprados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué me pueden hacer ellos? Esperanza mata la vergüenza. La esperanza no avergüenza. Entonces, si estamos negando esta vocación, si estamos negando a Cristo, entonces, si dices, oh, pues tengo esta santa vocación, pero voy a sufrir, estás negando a Cristo, estás negando el servicio a Él, estás negando tu santa vocación, estás negando tu camino y no estás andando en fe. No lo recibiste en fe, pero no andas en fe. ¿Ok? Entonces, uno dice, oh, yo no quiero como Pedro, nunca te voy a negar Cristo, ¿verdad? Pero si nosotros no estamos andando en fe y haciendo lo que Él nos ha puesto a hacer, lo estamos negando. Eres salvo, pero lo estás negando. Igual si no divides correctamente la palabra de Dios, estás negando a Cristo. Segunda Corintios capítulo 2, vamos allí en versículo 14. Dice en versículo 14, no usa el versículo, en versículo 1, esfuérzate en la gracia de Cristo, en la gracia. Está hablando de doctrina. Esté firme en esta doctrina. Aunque estés perseguido, sea firme. Versículo 14 dice, recuérdales estas cosas, protestando delante del Señor, porque no tengan contiendas en palabras para que nada aprovechan, sino para trastornar a los oyentes. ¿Okay? Hay gente predicando cosas que no edifica, gente predicando cosas que solamente trastorna la fe de gente. ¿Okay? Esto lo saben, han escuchado esto en el internet y lo que sea. Segunda Timoteo 14, Segunda Timoteo capítulo 2, 14. Dice, recordarles estas cosas protestando delante del Señor, que no tengan contiendas en palabras que para nada aprovechan, sino para trastornar los oyentes. ¿Ok? Hay gente predicando cosas que no edifican. Dice versículo 15, este es nuestro versículo, ¿verdad? Que todo el tiempo sabemos. Dice, estudia para presentarte aprobado a Dios, un obrero que no tiene avergonzarse, que divide correctamente la palabra de verdad. Y normalmente paramos ahí, pero hay que seguirle porque está en el contexto. Dice, más evita profanas y vanas parlerías, porque ellas crecerían para mayor impiedad. Y la palabra de ellos correrá como gangrena, de los cuales es Himeneo y Fileto, que se han descaminado de la verdad, diciendo que la resurrección ya ha pasado y trastornan la fe de algunos. Dice, hay gente como Himeneo y Fileto que están predicando cosas de la Biblia, que están predicando resurrección y que están diciendo que ya pasó y por causa de eso están trastornando la fe de algunos. Por eso es que necesitas estudiar para ser un obrero que no tiene vergüenza, dividiendo correctamente la palabra de Dios. Necesitamos evitar palabras vanas, palabras que no edifican. ¿Ok? Entonces, negando dividir correctamente, estás negando a Cristo. ¿Se recuerdan? La palabra fiel está aquí en el versículo 11. El servicio a Cristo es siendo obrero que divide correctamente la palabra de Dios. ¿Ok? Aquí dice que estas palabras vanas, en versículo 16, que crecen a mayor impiedad. Que aprendimos la piedad la semana pasada, que la piedad es pensando como Dios, ¿verdad? Pensando y teniendo esta mente de Cristo. La impiedad aquí en este contexto también es
La piedad en este contexto es devoción a la verdad. ¿Ok? Impiedad también es, la impiedad en este contexto es abandonar la verdad. ¿Lo escuchaste? No lo quiero. Eso es impiedad, trastornarte tu fe. ¿Ok? Sea, como dice en versículo 1, esfuérzate en la gracia, esté fiel en estas palabras, en esta santa vocación. No tengas vergüenza en esto. Es Dios que guarda esto, es Dios que te da el ánimo. ¿Ok? Entonces, falta de dividir correctamente hace que la palabra sea infructuosa. Eso dice en Romanos 6, que antes en tu pecado hiciste obras infructuosas, no produció fruta. Si lo único que tú obraste antes de ser salvo era muerte, es lo que dice Romanos 6. Falta de dividir la palabra también pervierte a los oyentes, trastorna la fe de ellos. Dividir incorrectamente trastorna la fe, como hizo Himeneo y Fileto. Y eso miramos bastante hoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no están predicando Pablo. ¿Ok? Si vamos aquí en capítulo 2, versículo 20, dice, pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y asimismo unos para honra y otros para deshonra. ¿Ok? Veo que yo tengo mi vaso favorito, ¿verdad? Hay unos vasos que a lo mejor no les gustan, a lo mejor son quebrados. O sea, mira, ese está liqueando. Ese es un vaso de deshonra, ¿verdad? Los reyes van a usar vasos de oro, ¿verdad? Un rey no va a querer usar un vaso de barro, ¿verdad? ¿Okay? En una casa hay cosas así. Entonces dice, versículo 21, así que si alguno se purificaré a sí mismo de estas cosas, será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena honra. Dice, si tú te purificas, ¿de qué? De palabras profanas y palabras vanas, doctrinas que no son divididas correctamente. Porque en versículo 22 dice, luego evita concupiscencias. No está hablando de tu conducta, está hablando de la doctrina, está hablando de las palabras, que purifícate de doctrinas malas, purifícate ¿cómo dice? Fábulas y todo eso. Evita todo eso. Y así es que serás un vaso para honra, que será útil para el uso del Señor. Es interesante. Entonces, los vasos de honra son los que son fiel a la sana doctrina. Los vasos de deshonra son los que no son fiel a la sana doctrina. El vaso que es usado es el que es fiel. El vaso que no es usado es el que no es fiel. Entonces gente dice, Dios, úsame, ¿verdad? Enséñame tu propósito. Si ellos no saben qué Dios te dio, si ellos no saben qué es el propósito de Dios, Dios no te está usando. Gente dice, oh, Dios está obrando en ese ateo ahorita. Ya mero van a crecer el evangelio. Obviamente no son usados, no son utilizados por Dios porque no saben quién son en Cristo, no son salvos, no saben el propósito en Dios. Entonces, la persona que es usado por Dios es el vaso útil, el vaso de honra, el vaso que estudia para presentarse a Dios, que no tiene vergüenza dividiendo correctamente la palabra de Dios. El vaso que no tiene vergüenza. El vaso que sigue durante tribulación. ¿Ok? Dios es el que obra en nosotros. En Filipenses dice que Dios es el que empezó la obra y sigue la obra
en nosotros este día. Entonces, falta de dividir correctamente resulta en ser un vaso de deshonra, si es que eres salvo. Si eres salvo y todavía dices, oh, soy salvo, pero no quiero ser perseguido, no quiero sufrir, no quiero ser la vocación que tú me diste, Dios. No lo quiero ser. Vaso inútil. Dios no te está usando. Y Pablo dice varias veces, lo digo para la amonestación de ustedes. No es para darles vergüenza, pero es para que crezcan de eso. ¿Ok? Entonces, así es que Dios nos puede negar. Si tú estás negando a Dios, si tú estás negando tu servicio a Él tiene toda la razón de negarte. Pero ¿cómo es que Él te puede negar? Porque Él dijo que ya somos salvos. No es por nuestras obras que somos salvos, sino es por la gracia de Dios. ¿Verdad? Dice, si seguimos en capítulo 2:13, dice, pues en versículo 12 dice, si sufrimos también reinamos con Él, si lo negamos, Él también nos negará. Si negamos la vocación, Él nos va a negar. ¿Ok? Hace rato estaba mencionando de andar en el Espíritu, que estás andando en fe, que estás caminando conforme a lo que sabes de tu nueva identidad. ¿Verdad? Necesitamos saber que el Evangelio es suficiente para nuestro camino. Es Dios quien obra. Cada día necesitamos recordarnos en eso. Entonces, es Dios que nos da el ánimo. Porque cuando tú estás sufriendo, tú estás diciendo, yo no lo puedo hacer, ¿verdad? Yo no, como, mejor me rindo. Eso está muy difícil. Estos corintios no entienden, estos gálatas no entienden, eso está muy difícil. Me mataron, básicamente, lo apedrearon a Pablo y lo arrastraron afuera de la ciudad. Eso está muy difícil, Señor, yo no puedo hacer. Pues lo bueno es que es Cristo que te da el poder. Es Cristo, no es que Cristo como que nos va a levantar igual como Pablo, pero es Dios que nos da el ánimo, la fuerza que entre nosotros es Cristo. ¿Ok? Lo que pasa es que gente recibe Cristo, recibe la salvación, pero otra vez caen a la idea que ahora pueden caminar en la misma manera que caminaban antes. ¿Ok? Eso fue el problema de los colosenses. Entonces, no caigas en la idea que ahora que recibiste Dios, ahora eres capaz de caminar dignamente sin Dios. Antes de tu salvación no fuiste digno de caminar dignamente. Ahora, ¿por qué piensas que vas a poder caminar dignamente sin Dios? Cada día recuérdate en ese evangelio. El evangelio es todo. ¿Ok? Entonces, si estás haciendo cosas que no requiere el Señor Cristo, entonces estás caminando conforme a tu carne. Si haces algo que dice, no necesito Cristo para esto, yo lo puedo hacer, es tu carne que estás andando en tu carne. Pero si tú estás haciendo cosas, dice Dios, eso está muy difícil, como me quiero rendir. Yo no lo puedo hacer. Yo necesito a ti, Cristo. Eso es andar según el Espíritu. ¿Ok? Entonces, necesitas sembrar en el Espíritu para recibir cosas del Espíritu. Si solamente estás sembrando, andando conforme a tu carne, solamente vas a producir fruto de la carne. ¿Ok? Dios te va a negar el fruto de Dios si solamente estás en el fruto de la carne. Vamos a Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 7. Dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque lo que el hombre sembraré, eso también segará. Siembras semillas
de elote o lo que sea, ¿verdad? ¿Qué va a salir? Elote. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Ya recibimos vida eterna, pero como estamos diciendo, vida en esta vida. Vida que aunque estás sufriendo, aunque estás la basura del mundo, el espíritu te da paz y vida. La esperanza no se avergüenza. La esperanza no se avergüenza. Dice el versículo 9, mas no nos cansemos de hacer bien, a su tiempo segaremos si no nos desmayemos. Okay, entonces, debemos andar en el Espíritu para cegar las cosas del Espíritu. Si solamente estás en tu carne, Dios te va a negar el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu dice en capítulo 5, versículo 22, dice, y cuando estás haciendo la voluntad de Dios, se necesita el fruto del Espíritu. No puedes hacer la voluntad de Dios sin este fruto, pero necesitas ser fiel durante esos tiempos. Okay. Versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, longanimidad, gentileza, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Verdad? Esas son cosas buenas, esas son cosas que el mundo quiere. El mundo va a terapia porque necesitan paz. El mundo va a terapia porque tienen problemas de enojos y necesitan mansedumbre. El Espíritu te da eso en esta vida. ¿Okay? Entonces, el Espíritu no produce eso cuando no andas en el Espíritu. Dios no niega, Dios nos niega cuando nosotros lo negamos. ¿Verdad? Si yo estoy haciendo la voluntad de Dios y digo, esto es mucho para mí, tengo ansiedad y duda, eso es una forma de incredulidad. No estoy creyendo Dios que Él me va a guardar. No estoy creyendo Dios que nada me separa del amor de Dios. No estoy creyendo Dios que estos sufrimientos en este tiempo presente es nada comparado a la gloria que viene. La leve aflicción, como dice 2 Corintios 4. Entonces, si no creemos, es no ser fiel durante la tribulación. No la tribulación que viene en profecía, pero tribulación hoy. ¿Verdad? No creer es no creyendo lo que Dios ha hecho por nosotros, no andando en fe. Necesitamos depender en Dios durante la angustia. ¿Ok? Gente, como dije hace rato, que gente cambia el mensaje para no sufrir. Eso es no creer. Aquí estamos en Gálatas 5. En Gálatas 5:11 dice, y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? Entonces, ¿ha cesado la ofensa de la cruz? Capítulo 6:12 dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os constriñen a circuncidaros solamente por no padecer la persecución por la cruz de Cristo. Gente cambia el mensaje o no predican el mensaje para no sufrir. Gente prefiere escuchar lo que es más cómodo. Quieren escuchar cosas que les hacen sentir bien. Y eso es lo que Pablo dice, que necesitas tener cuidado de eso, que va a haber gente que no va a predicar la sana doctrina, que va a haber gente que va a predicar doctrinas de demonios. Pero en 2 Timoteo 4, versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Antes, teniendo comezón de oído, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias,
No, pues eso es mucho estudio, esos muchos versículos, eso es mucho para aprender. Mejor nomás quiero escuchar algo que me hace sentir bien, algo que me gusta escuchar. ¿Ok? Dice que eso va a pasar. Ya está pasando, ya ha pasado. Dice, versículo 4, y se apartarán de la verdad el oído y volverán a las fábulas. Por tanto, vela en todo, sufre aflicciones, haz obra de evangelista, cumple bien tu ministerio. Cumple este ministerio. No importa que ellos quieren enseñar fábulas, tú sigue. Eso ya va a pasar. No seas maravillado cuando gente se aparte de la verdad. Tú sigue. Lo triste es que solamente en más tiempo, más y más gente se está apartando de la verdad hasta que regrese Cristo. Esa es la realidad. Pero dice, tú síguele. Dice en versículo 10, que porque Demas me ha desamparado amando este mundo presente. ¿Verdad? Dice que todos en Asia se fueron de mí y Demas amó este mundo presente. Se fue de Pablo. ¿Qué significa eso? No se sabe si abandonó el ministerio, no sabe si es que abandonó Cristo o lo que sea, pero dice que amó el mundo más que lo que Dios nos ha dado. ¿Ok? Vamos a estudiar esto en unas semanas, pero dice que no debemos amar el mundo más que Cristo. No debemos amar el mundo más que Dios. Eso es idolatría. Hay gente que ama al mundo, que guardar el mundo. Eso es idolatría, eso es amar la creación más que el creador. ¿Okay? Pero cuando gente está afligido durante tribulación, se regresan al mundo, regresan a lo que es más cómodo, se regresan a los que les hace sentir bien, buscan consolación, pero la consolación verdadera es el Dios de consolación, ¿verdad? Dios permanece fiel, aunque este Demas aquí está en la Biblia para eternidad que abandonó, es un hermano. Somos sellados hasta el día de nuestra salvación. Vamos a ver Demas en el cielo. Los corintios los vamos a ver en el cielo. ¿Ok? Somos sellados hasta el día de redención. Todos somos salvos por gracia. ¿Ok? No pierdes tu salvación, pero todos vamos a dar nuestra propia cuenta en frente de Cristo. Romanos 14 y 2 Corintios 5 dice que todos vamos a estar delante de la tribunal de Cristo dando nuestra propia cuenta de qué hicimos en su cuerpo. Porque nosotros ya morimos, estamos en su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y nosotros vamos a dar nuestra propia cuenta de qué hicimos con nuestra vida. Somos salvos, pero tú no quieres tener vergüenza en ese día. Por eso dice, estudia para presentarte aprobado a Dios. Ya eres aprobado, ya eres salvo, que no tiene vergüenza. ¿Ok? Tú con una pura conciencia quieres estar delante de Dios, con una pura conciencia. ¿Verdad? No debemos ser de doble mente. Dios nos da esta salvación. Si vamos a 2 versículos más, y vamos a 1 Tesalonicenses 5. Versículo 23 dice, 1 Tesalonicenses 5:23, y el Dios de paz os santifique enteramente y que todo vuestro espíritu y alma y cuerpo, las tres partes de nosotros, ¿verdad? Sean preservados irreprensibles para la venida del Señor Jesús Cristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Dios es fiel para preservarnos hasta el día de redención. Él es fiel para salvarnos. Él no miente, ¿verdad? Lo que Dios
dice, lo hará. Último versículo, 1 Corintios capítulo 1. Versículo 4. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Los corintios son salvos. Versículo 5 dice que en todas las cosas sois enriquecidos en él, en toda palabra y en todo conocimiento, según el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la revelación de nuestro Señor Jesús Cristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seas inculpables en el día de nuestro Señor Jesús Cristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión de su Hijo Cristo Jesús, el Señor nuestro. El día que Cristo viene, seremos purificados, glorificados, seremos glorificados con Él. Dios es fiel a hacerlo. Lo dijo, lo va a hacer. Nosotros también que andar fiel en lo que Él nos encargó. Pues gracias Dios por tu salvación. Gracias Dios por tu Hijo amado que murió por nuestros pecados, que por su sangre pagó por nuestros pecados, que nos ha dado una posición en los lugares celestiales, que es una bendición que no merecemos, pero por tu gracia que nos diste eso a nosotros. Gracias Dios por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos fortalezca el Espíritu, que nos ayude y que sigamos aquí andando fiel a usted por tu gloria. Amén.